Tras otro evento interreligioso celebrado en el Vaticano, un sacerdote, con una voz clara y valiente, rompe el silencio y denuncia lo que muchos ven pero pocos dicen: la mayor contradicción de nuestro tiempo eclesial. Al hablar de paz y unidad, emerge una verdad inquietante que los medios rara vez muestran, pero que se hace más evidente cada día. Es la voz de quienes aman a la Iglesia y se atreven a exigir claridad. Acompáñenos hasta el final. La entrevista emitida por LifeSite News, en la que John Henry Weston habla con el padre Chris Allard, un conocido sacerdote mariano y comunicador católico, ha atraído mucha atención. En el centro del debate se encuentra una cuestión delicada pero crucial: la creciente confusión dentro del mundo católico respecto a la identidad del verdadero Dios y la diferencia entre Él y la deidad adorada por otras religiones, particularmente aquellas marcadas por el símbolo de la luna creciente. El padre Allard, con su claridad habitual, denuncia un retorno a la incomprensión teológica que, en su opinión, tiene sus raíces en los años posteriores al Concilio Vaticano II. Habla de un paso atrás, de una comprensión que hoy está aún más distorsionada que la que surgió en las primeras décadas posconciliares. Según el sacerdote, el problema radica en una falsa equivalencia: la idea de que todas las religiones monoteístas adoran al mismo Dios. Esta tesis, afirma, carece de fundamento en la doctrina católica y, de hecho, confunde a los fieles. El sacerdote explica que el Dios de los cristianos es un Dios personal, que se ha rebajado al nivel del hombre hasta el punto de compartir su naturaleza, mientras que en la religión de la luna creciente, la divinidad permanece absoluta, inalcanzable, distante. Nuestro Dios se hizo hombre, recalca, mientras que el otro jamás lo haría. Ponerlos al mismo nivel significa oscurecer el misterio de la encarnación. Un juicio claro que ataca el corazón mismo de la fe católica. La convicción de que solo en el Verbo encarnado se manifiesta la plenitud de la verdad. El padre Allard no hace acusaciones, pero advierte contra una tendencia hacia la confusión doctrinal que, en nombre del diálogo, corre el riesgo de distorsionar el mensaje evangélico. De esta preocupación surge su reflexión: un llamado a redescubrir la claridad del lenguaje teológico y la fidelidad a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, incluso cuando el mundo preferiría un discurso más complaciente. En la entrevista, el padre Chris Allard aborda un tema que afecta la vida diaria de la Iglesia: el significado distorsionado de la palabra proselitismo, un término que antaño expresaba celo misionero y amor por la verdad, pero que hoy, observa el sacerdote, ha sido casi demonizado en nombre de la llamada tolerancia. Hablar de proselitismo se ha convertido en un mal, explica con amargura, como si proclamar a Cristo fuera una ofensa o una imposición. En esta transformación lingüística, Allard ve el signo de un cambio más profundo, el de una iglesia que, al tratar de complacer al mundo, corre el riesgo de olvidar su misión original: llevar el Evangelio a todos los pueblos. Sin embargo, recordemos que el Concilio Vaticano II, a menudo citado en apoyo del diálogo interreligioso, afirmó claramente que solo la fe católica posee la plenitud de la verdad, mientras que las demás religiones contienen solo fragmentos o semillas de verdad. No es una condena, precisa el sacerdote, sino una distinción que sirve para recordarnos que la verdad no es un mosaico en el que cada pieza es tan buena como la siguiente. El padre Allard subraya que el respeto a otras religiones no puede significar relativismo. El diálogo, explica, solo es posible si parte de la verdad, no del compromiso. Cuando la confrontación se convierte en pretexto para silenciar el mensaje de Cristo, el diálogo se transforma en un gesto de debilidad espiritual. No podemos, afirma, equiparar al Dios que se hizo hombre con las divinidades
que niegan su encarnación. Sus palabras revelan un diagnóstico severo pero claro. La Iglesia contemporánea, al intentar parecer inclusiva, ha terminado sospechando de sí misma, casi avergonzada de su mandato evangélico. Una nueva tolerancia, como la llama Alar, que no se traduce en caridad, sino en indiferencia. Y cuando la verdad se vuelve opcional, concluye, incluso la fe pierde su poder salvador. Continuando con la entrevista, el padre Chris Alar extiende su reflexión más allá del nivel teológico, abordando el terreno eclesial y político. El sacerdote cita con preocupación las palabras del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, sobre la difícil situación que aflige desde hace años a algunas regiones de África Occidental, donde las comunidades cristianas viven bajo una presión cada vez mayor. Según Alar, la respuesta de la Santa Sede a estos episodios parece demasiado diplomática, casi reacia a reconocer la dimensión espiritual del problema. El cardenal había afirmado que las tensiones no provenían de un conflicto religioso, sino de cuestiones sociales relacionadas con las relaciones económicas y territoriales entre las comunidades. Una postura cautelosa que, según el sacerdote, corre el riesgo de ocultar la realidad de los hechos. El padre Alar cita fuentes católicas que documentan situaciones de gran inestabilidad para muchos fieles, destacando cómo los cristianos en diversas zonas son objeto de discriminación y restricciones. Reducirlo todo a un problema de convivencia civil, observa, es ignorar la verdad. El sacerdote extiende entonces su mirada al sur de Asia, citando el caso de la India, donde el clima político y cultural hace la vida cada vez más difícil para las minorías cristianas. Recuerda cómo, en algunas regiones, la libertad de culto se ve obstaculizada por regulaciones restrictivas y un creciente nacionalismo religioso que promueve la idea de una única identidad espiritual vinculada a la nación. Se habla de diálogo, señala con amargura, mientras que en muchos lugares la gente reza junta simbólicamente, olvidando que no todos gozan de la misma libertad de fe. El padre Alar no pretende atacar la diplomacia vaticana, pero denuncia el riesgo de una iglesia demasiado temerosa de expresar toda la verdad, prefiriendo un lenguaje de equilibrio a una palabra profética. Es aquí, dice, donde se manifiesta la confusión de nuestros tiempos, la incapacidad de reconocer el sufrimiento de los cristianos en el mundo y de defender abiertamente su testimonio. Así pues, mientras en el Vaticano se multiplican los llamamientos a la paz universal y se organizan encuentros de oración con representantes de diferentes religiones, el padre Chris Alar señala el punto sensible de una contradicción que muchos perciben, pero pocos se atreven a nombrar. Por un lado, la imagen de una iglesia abierta, que participa en el diálogo, acoge y busca la armonía con todos. Por otro, la percepción cada vez más extendida entre los fieles de que este impulso hacia el universalismo está oscureciendo la claridad de la verdad católica. El sacerdote no niega la necesidad del diálogo, pero denuncia su deriva simbólica, la de una confrontación que corre el riesgo de convertirse en un escenario espiritual, donde la palabra paz reemplaza a la palabra verdad. Podemos orar por la paz, observa, pero no podemos orar como si todas las religiones fueran iguales. Es una advertencia que devuelve el misterio cristiano al centro, el del único Dios hecho hombre, el punto de distinción insuperable entre el catolicismo y cualquier otro camino religioso. Así termina una entrevista que no pretendía crear escándalo, sino reabrir un debate, el de la relación entre la verdad católica y la aparente armonía de un mundo que prefiere el compromiso silencioso a la claridad de la fe. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.